Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo del podcast de la Academia de Derecho Público de la Universidad Católica del Norte. En este espacio buscamos generar reflexión crítica y diálogo en torno a temas jurídicos que impactan nuestra realidad como comunidad universitaria y como país. Las preguntas son realizadas por los integrantes de la Academia. En este episodio se enmarca en la conmemoración del 20 de junio, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas en Chile, y abordaremos el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, los desafíos constitucionales, políticos y las tensiones actuales en el sur del país. Para ello, tenemos el honor de contar con la participación del profesor Felipe Asensio, abogado, académico e investigador con amplia trayectoria en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Profesor Asensio, muchas gracias por acompañarnos. Yo, al contrario, muy agradecido de que me hayan invitado los alumnos de la Academia de Derecho Público de la Casa Central de nuestra universidad, de la Escuela de Derecho. Y yo creo que para mí es un orgullo estar aquí con usted y poder conversar de estas temáticas tan relevantes para el país. Profesor, para comenzar y situar la conversación, ¿por qué es importante conmemorar esta fecha? Bueno, el 20 de junio, por ley, nosotros celebramos el Día de los Pueblos Originarios, que más que una festividad, en realidad es un día de reconocimiento y de valoración de la cultura de nuestros pueblos originarios, que de alguna u otra manera la legislación que lo que está pretendiendo es justamente visibilizar lo que por muchos años no existió, que es justamente ese reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Muchas veces nosotros lo hemos conversado en clase, de nuestro día a día tiene muchas cuestiones de los pueblos originarios. Entonces estoy pensando acá en el norte, el tumbo, por ejemplo. En el sur, poto, todos decimos poto, aunque uno se ría. El chuño. Pero imagínense, hemos incorporado en nuestro lenguaje cotidiano palabras que son de los pueblos originarios. Es decir, ¿qué más visibilización que eso? Y por eso la relevancia de la festividad y además de reconocimiento del Día de los Pueblos Originarios. Profesor, ¿cómo evalúa usted el proceso histórico del reconocimiento de los pueblos originarios en Chile desde una perspectiva constitucional? Si uno fuese bien positivista diría, no hay reconocimiento, y punto, y ahí se acaba la discusión. No hay una evolución histórica porque no existe ese reconocimiento. Otra cosa muy distinta es que han existido intentos por reconocer a nuestros pueblos originarios a nivel constitucional. Y aquí hay una serie de elementos que uno puede tener a la vista del éxito o más bien fracaso que ha existido en la incorporación de nuestros pueblos originarios en las cartas fundamentales. Particularmente estamos pensando desde 1925 en adelante, porque claramente en el siglo XIX este reconocimiento no iba a ser tal, porque prácticamente nos estábamos independizando, así seguíamos siendo colonia. Es complejo porque si uno piensa en la incorporación de los pueblos originarios a la Constitución, primero tenemos que pensar algo muy básico. ¿Para qué los vamos a reconocer? ¿Qué sentido tiene reconocerlos? ¿Es solamente una cuestión de visibilización? ¿Es una cuestión de principio, es decir, una declaración que se hace en la Constitución? Mire, reconocemos a los pueblos originarios, o vamos a ir más allá. Hay ciertos derechos fundamentales especiales que se le pueden reconocer a los pueblos originarios, o particulares, para no decir especiales. Hay ciertas garantías que se le pueden dar a los pueblos originarios y tenemos que hacer el distingo desde el punto de vista del derecho constitucional. Estamos hablando de garantías de carácter normativo, garantías de carácter jurisdiccional, garantías de carácter procesal, porque normalmente uno tiende a tirar en el mismo saco derechos fundamentales con garantía, y en realidad las garantías son una parte de los derechos fundamentales que justamente son los que nos permiten materializar estos en la vida, no solamente jurídica, sino que en la vida cotidiana. De ahí la relevancia de, bueno, si los vamos a incorporar, ¿para qué va a ser? Porque si no, no tendría sentido práctico. Es decir, el papel aguanta todo y es muy fácil colocar 3 líneas, reconocimiento de los pueblos originarios. Pero si uno no tiene una materialidad práctica, desde lo jurídico, obviamente, pensando en esta cuestión tan amplia de que el derecho es un fenómeno social y que legitima, que educa, etcétera. Bueno, entendiendo el derecho así,
el cuestionamiento a por qué vamos a incorporar a los pueblos originarios es mucho más rica en cuanto a discusión. Y eso lo hace, al menos desde el punto de vista del derecho constitucional, muy entretenido. Del derecho administrativo uno se pone un poquito más crítico, porque normalmente nos pegamos ese golpe contra la realidad. Normalmente es mucho más abstracto y mucho más idealista el derecho constitucional versus el derecho administrativo, que de alguna u otra manera se encarga de materializar las disposiciones constitucionales en nuestra vida diaria. Normalmente el constitucionalista es el que sale en la foto, y el administrativista el que se pone el overol para poder materializar lo que están haciendo los chiquillos que están en la foto. Y en relación a eso, ¿usted cuál diría que son los principales hitos y omisiones que nos han llevado al escenario actual? Yo voy a citar a un gran profesor de Derecho Administrativo, expresidente de la República, don Patricio Aylwin, estoy citando particularmente el discurso cuando se promulgó la Ley de Desarrollo Indígena, la Ley CONADI. Dijo que esta ley, me estoy contextualizando en el año 1993, esta ley es solamente un granito de arena en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios, porque desde el punto de vista del derecho, lo que ha existido en Chile, y ojo, advierto, lo dijo Patricio Aylwin, ha existido un genocidio jurídico con los pueblos originarios. Lo dijo Patricio Aylwin en el año 93. Y eso es sumamente relevante, es decir, desde ese año, la legislación solamente está reconociendo cuestiones elementales, pero no ha hecho nada más. Y además, hoy, ya con prácticamente 30 años de vigencia de la ley, uno puede decir que no es una muy buena ley. Por eso todos demandan ciertos tipos de reformas. Pero ¿hacia dónde están enfocadas las reformas? Fíjense que todos se van por ese lado más del reconocimiento del pueblo originario, que entre comillas ya está, versus cómo han funcionado los pueblos originarios en la vigencia de la ley. Les ha traído más beneficios, más problemas, qué ha pasado con el territorio indígena, son todas esas cuestiones que se hace cargo de la ley CONADI, pero donde pareciera ser que las conductas que se querían regular ahí no han tenido la dirección que originalmente se quería dar. Entonces, hay muchos, yo no voy a decir vacíos, yo creo que no, vacíos no hay. Yo creo que ha faltado profundidad, ha faltado seriedad, hay mucho más de discusión política contingente, más que de una discusión política real del papel, del valor, de la relevancia de los pueblos originarios en nuestra legislación. Bueno, profesor, vamos a partir con el primer bloque de preguntas referido a los derechos fundamentales, territorio y recursos naturales. En el caso de San Pedro de Atacama, ¿cómo se manifiesta la tensión entre el derecho al agua como recurso vital para la vida y su uso intensivo por parte de sectores como la minería y el turismo? ¿Cómo afecta esto a las comunidades indígenas de la zona? Es pregunta compleja, porque en realidad San Pedro de Atacama es un ejemplo que uno puede replicar, al menos esta pregunta, en distintas partes del territorio nacional donde tenemos comunidades indígenas. Aquí los problemas a los que nos enfrentamos no es solamente el derecho al agua. Si uno lo quisiese esquematizar en términos muy abstractos, tenemos problemas de carácter políticos, tecnológicos, climáticos, demográficos, de Hacienda, y cuando digo de Hacienda me refiero a financiamiento estatal y al reconocimiento territorial. Particularmente en el caso de San Pedro de Atacama, todos sabemos el tema de la explotación del litio. Y acá hay que entrar a cuestiones que son más bien técnicas. ¿Cómo se extrae el litio técnicamente en San Pedro de Atacama? A través de evaporación, sistemas de evaporación. Es decir, la salmuera, se hacen estas piscinas y se tienen que evaporar. ¿Qué es lo que dice la política nacional del litio que se instauró en este gobierno? Vamos a aumentar la producción del litio. ¿Por qué? Porque somos un actor relevante en cuanto a reservas de litio a nivel mundial. ¿Qué significa aumentar la extracción del litio? Aumentar la extracción de agua. Es una cuestión directamente proporcional. Yo voy a extraer más litio, necesito incorporar más salmuera, en el fondo más agua del salar para aquello. ¿Cuál es el problema? Afecto a las cuencas.
en San Pedro de Atacama particularmente estamos hablando de 3 cuencas. En el fondo la limítrofe, es decir, la cordillera, la que está en altura, la de la Puna, la cuenca del Salar y la que por física, la que baja, que no recuerdo cuál es el nombre, que es la fronteriza o limítrofe que se denomina, la del Salar, y la siguiente que nunca me acuerdo. Obviamente, el yo aumentar la extracción va a implicar afectar, bueno, la afectación hoy, ya no estoy afectando a futuro, estoy afectando hoy. Por ejemplo, la agricultura. Por ejemplo, la biodiversidad. Y adelantándome a ciertas cuestiones, a propósito de interculturalidad y de la necesidad de incorporar estos elementos, al menos en mi experiencia personal, uno que ha aprendido de particularmente los ancianos en San Pedro de Atacama, ellos sin ningún estudio científico, ningún tipo, sin ninguna medición, ellos son capaces de señalar, solo con la observación del comportamiento de las parinas, es decir, de los flamencos, que tal salar u otro sector tiene menos agua. Ellos se sientan 1, 2 tardes y empiezan a observar las rutas que siguen las parinas, que son súper constantes. Entonces un cambio en ellas, ellos conocen sus tierras, que observan, claro, se dan cuenta inmediatamente y detectan, oiga, ¿sabe qué? Y pasó, de hecho, Salar de Punta Negra se está secando. Pero ¿y cómo sabe usted? ¿Fue para allá? ¿Midieron? Etcétera. No, es comportamiento de los flamencos. ¿Por qué? Porque mire, ahora en la Laguna Céjar, Piedra, etcétera, y en los ojos del Salar también, Tebiquinche, Chaxa, está aumentando la población de flamencos que no son de acá, porque dadas las condiciones dentro del Salar, por ejemplo, las aguas de la Laguna Chaxa, las aguas de la Laguna Céjar, las parinas, los flamencos tienen cierto plumaje, es decir, su rosadito es más oscurito. Las de Punta Negra son un poco más claritas. Entonces, mire, ahora si usted se fija, esas parinas son más oscuritas que las de al lado. Y esas parinas entonces vienen de allá de Punta Negra. ¿Y por qué están viniendo para acá? Porque en Punta Negra no hay agua. Y literalmente secaron ese sector del Salar. Lo secaron. Entonces, a ver, estamos hablando del agua. Yo siempre repito en derecho constitucional, a propósito de derechos implícitos, se puede vivir sin amor, pero no sin agua. Sí, y por eso estamos frente a un derecho fundamental, y de ahí esta tensión que existe entre la extracción del litio y particularmente el pueblo Licalantay en San Pedro de Atacama es algo altamente complejo, porque de una parte tenemos al Estado de Chile tratando de incorporar recursos que necesita para todos los habitantes de la República versus cierto sector de la población nacional que se está viendo afectada por la extracción de un recurso natural. Profesor, ¿y cómo evalúa el equilibrio actual entre la administración estatal de los recursos naturales y el resguardo de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Qué reformas, tanto normativas como institucionales, considera necesarias para avanzar hacia una justicia ambiental con enfoque intercultural? Vámonos por partes. Hoy día el ordenamiento jurídico presenta una serie de herramientas que le permiten resguardar ciertos derechos, lo vamos a decir en términos muy amplios, a los pueblos originarios particularmente, que son dueños del territorio, porque una cosa es tener demandas territoriales en contra del Estado, que en el fondo, donde se está solicitando, se me devuelvan ciertos territorios, y eso pasa prácticamente con todos los pueblos originarios en Chile. Y de otra parte, ¿qué instrumentos hoy tenemos y cómo esos se pueden mejorar o qué cosas podríamos incorporar? El renglón seguido, considerando este enfoque intercultural. Así que hay que irse por parte en esta pregunta. En lo primero que yo les comentaba, existen instrumentos hoy día que permiten el resguardo. El problema es dónde están los incentivos, porque uno parte de teoría del derecho. ¿Cuál es el objeto más esencial del derecho? Regular conductas. Perfecto. ¿Hacia dónde quiere regular las conductas usted? Pero nosotros sabemos como personas que
Uno se mueve en base a incentivos. Entonces, ¿dónde están los incentivos hoy día en las normas? Pensando desde la trinchera de los pueblos originarios. Uno dice, mire, consulta indígena, participación ciudadana en términos genéricos, que es prácticamente una garantía, etcétera. Además, recuerden ustedes, tenemos una serie de acciones en materia constitucional, en el resguardo de nuestras garantías, que son perfectamente aplicables en los pueblos originarios, etcétera. Y además algo muy interesante, las fuentes internacionales de derecho, es decir, cuestiones que la gente se le olvida, particularmente al Estado. A mí me ha tocado discutir bastante esto con el Estado, le hace de ministro para arriba, es lo siguiente. Nosotros tenemos tratados internacionales ratificados donde se establece el derecho fundamental de los pueblos originarios a acceder a los beneficios económicos de la extracción de la riqueza natural, de los recursos naturales, en sus territorios. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿dónde están los asesores de los pueblos mapuche que no están ahí al pie del cañón cobrándole a las forestales por eso? Porque literalmente así pasa a cobrar, si eso es un derecho fundamental. Sí, y eso nos estaría llevando a nuestro segundo bloque, que está relacionado al derecho constitucional y el reconocimiento plurinacional. Dado que el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios ha sido postergado en reiteradas ocasiones, ¿estima usted que la resistencia a establecer un Estado plurinacional obedece a argumentos jurídicos consistentes? ¿O responde más bien a un factor de carácter político y sociocultural? Esta es una pregunta difícil, ¿eh? Casi si yo arrancaría por la tangente, como diría alguien por ahí. Pero voy a partir así con una cuestión bien académica. El derecho, ¿qué es lo que es? Un fenómeno social. Y por tanto, los argumentos que uno puede dar desde lo jurídico es que inevitablemente son argumentos políticos, socioculturales, lo que ustedes quieran. Va todo en el mismo saco. Si el derecho es un fenómeno. Esto no es un laboratorio, esto no es Kelsen de que mire, el derecho es solamente la norma formalmente, ausente, no, como dicen ahora ustedes los más jóvenes, es una cuestión súper estética. No, la norma no es eso, la norma se vive, el derecho se vive. Lamentablemente el derecho es muy lento. ¿Por qué? Porque no es una manifestación espontánea. No estamos en la época, no sé, de los Cruz de la era del hielo, donde el derecho se manifiesta de manera espontánea a través de la costumbre y lo dejamos plasmado ahí en la pared, no sé, con la sangre del animalito y hacemos los dibujos. No, acá ahora el derecho se manifiesta de manera muy lenta. Sí. Entonces, cuando entramos a discutir el tema de la plurinacionalidad, y me adelanto también a una pregunta, que claro. El tema de, mire, tomando como referencia el modelo boliviano. A ver, yo soy súper crítico con el tema de la plurinacionalidad. Como soy muy crítico y tengo bien aquí ordenadito, porque si no me arranco con el tiempo, de por qué uno puede ser crítico. No es que me esté negando, pero sí soy crítico frente a la idea de la plurinacionalidad. Primero, porque produce fragmentación y debilitamiento del Estado. Claramente. Y eso genera, primero, divisiones internas. Y uno dice, ¿pero cómo va a generar divisiones internas si estamos tratando de ser más inclusivos? Sí, pero es que recuerden que cada uno, véanlo así, tira para su lado, tira para su rancho. Ejemplo, hoy día ya nosotros vemos divisiones internas entre los pueblos originarios. Al punto que, por ejemplo, las comunidades mapuches discriminan a los Licalantay, discriminan a los diaguitas. Imagínense. Bueno, la plurinacionalidad genera eso. Ahora vamos a pasar a un siguiente bloque referido a historia, memoria y derecho indígena. Profesor, ¿de qué manera el derecho chileno ha contribuido históricamente a la invisibilización del derecho indígena? ¿Qué mecanismos jurídicos o institucionales permitirían avanzar hacia una conciliación efectiva entre ambos sistemas? Ya algo habíamos adelantado, tal cual como dijo don Patricio Elwin, al menos en Chile el derecho, lo que se ha manifestado, es un genocidio jurídico. Es decir, nosotros podemos hablar de un verdadero reconocimiento que espero vaya creciendo desde el año 93 con la Ley de Desarrollo Indígena, obviamente con todos sus vicios y virtudes. Bueno, profesor, agradecemos profundamente su tiempo y disposición para esta conversación. Para cerrar el primer capítulo nos gustaría pedirle una última reflexión.
¿Qué mensaje le gustaría compartir con las y los estudiantes de Derecho respecto del rol que les corresponde asumir en la construcción de un país más justo y respetuoso de sus pueblos originarios? El Estado lo hacemos todos nosotros, independientemente del color, de la raza, hasta del equipo de fútbol. Y la responsabilidad social que tiene un estudiante de Derecho en eso es absoluta y completamente relevante, porque una cuestión que tienen que hacer es cumplir con la función educativa, que lo que representa lo que están estudiando. No es solamente el día de mañana ir a un tribunal, no, sino además el traspasar ese conocimiento a la gente, a la población, y no digo pararse en una clase, sino a sus vecinos, a sus amigos, al cliente. Hay que enseñarles también parte está el derecho. Esto no es como cuando va un médico, oiga, me tengo que tomar una aspirina y ya con eso se me pasa el dolor de cabeza. Pero ¿por qué tengo que tomar aspirina? ¿Qué me puede producir la aspirina? ¿Qué consecuencias negativas puede tener la aspirina y positivas? ¿Es permanente en el tiempo? ¿No? Nosotros tenemos que educar también a la gente en el derecho. Es la educación cívica que nos corresponde por el hecho de ser abogado. Eso sería, chiquillo, y agradecer la invitación. Sí, agradecemos nuevamente al profesor Felipe por su participación y a todos los y las estudiantes de la Academia que prepararon las preguntas. Este ha sido el primer episodio del podcast de la Academia de Derecho Público, UCN. Le agradecemos a nuestros compañeros por acompañarnos en este episodio y queremos agradecer también a la Escuela de Periodismo por facilitarnos los espacios y darnos el apoyo en esta instancia tan bonita. Los y las invitamos a seguirnos en nuestras plataformas y a ser parte del espacio de un diálogo crítico sobre el derecho y su papel sobre los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.